esta mañana nos acompaña también el doctor Pedro Ramiro Velasco para hacer un importante análisis de lo que sucedió, porque estamos justamente en ese tema que tenemos que ver hasta dónde va o qué camino va a tomar nuestro país, el Ecuador. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial a toda la ciudadanía de la provincia del Carchi. Gracias, doctor Jorge Mejía, por permitirnos nuevamente compartir un espacio de análisis, de opinión y de conocer los últimos acontecimientos que el Ecuador ha vivido y que siempre concitó no solamente el interés nacional, sino a nivel mundial, porque no nos olvidemos que nosotros somos un sector estratégico a nivel de Latinoamérica, a nivel de fronteras. Estamos en una posición privilegiada, pero a veces esa posición privilegiada también nos trae bastantes consecuencias difíciles que atravesar. Bien, esas consecuencias difíciles las vivió el país, las vivió la provincia, pero todo lo que es una paralización también es un retraso dentro de la economía. Ahora esto significa que hay que buscar estrategias, planteamientos, pero lo que preocupa y también su análisis es el vandalismo que pasó el país, esa división y el odio entre ecuatorianos. Sí. Cuando usted habla del tema nacional y que también se traduce a las provincias, tenemos que hacer un poco de recordación de que Carchi fue esa antorcha que encendió esa protesta social hace 3 semanas atrás. Si bien es cierto, son 7 días de una intensa actividad de protestas, de manifestación que arrancaron aquí en la provincia y que eso impidieron que continúen las manifestaciones o la protesta social nuevamente por parte de los pobladores de esta región del país, fue ya una medida que abarcó el campo nacional. Y en principio, ¿cuál fue el origen? El decreto 883. Ese fue el origen que desencadenó todo este conflicto social, es decir, la liberación de los precios de los combustibles para que vayan a establecerse precios a nivel de otras regiones de Latinoamérica. Precio internacional. Precios internacionales. A partir de eso, el sector del transporte arranca con una medida de hecho indicando que ellos no están de acuerdo y que por lo tanto se van a la paralización. Pero aquí lo sorprendente, doctor Mejía, y eso hay que aclararle a la ciudadanía, a medianoche no demoraron ni 24 horas y ya dijeron que ellos suspendían actividades de paralización, que estaban de acuerdo con esto, porque ya empezaron a hacer las negociaciones que son cuestionables desde todo punto de vista. Porque primeramente ven por los intereses personales de los grupos de poder, de los grupos de élite. Entonces, a mi sector ya me lo atendieron, entonces el resto me olvido. A mi transportación ya me le entregaron tantos recursos económicos y qué más de acuerdos habrá. Y eso fue, yo diría que bueno, el velo que les pudieron quitar a muchos de los dirigentes de la transportación a nivel nacional, que empezaron a descubrir cómo han sabido manejar recursos económicos, pero en cantidades astronómicas, no declaran impuestos, son privilegiados, tienen 2 y 3 remuneraciones. ¡Qué vergüenza de dirigencia nacional! ¿Y qué pasa? Mientras los transportistas de las provincias, los que todos los días tienen que levantarse temprano y acostarse tarde para poder llevar el sustento de su familia, ellos son los más afectados y ellos ni siquiera se daban por enterados. Entonces arreglan solamente las cúpulas y el resto no les importa. Yo creo que hoy se evidenció precisamente que esto ya no puede seguir. Primeramente tiene que preocuparse por el pueblo, por la sociedad. ¿Y quiénes recogieron esa voz popular? Fueron los indígenas, los campesinos, los pueblos, los sectores sociales, los obreros, los trabajadores que sí se ven afectados, los maestros. Yo creo que no se puede trabajar a costa de la espalda del sacrificio del pueblo. Esa es una primera lección que nos han dado. Las luchas populares tienen que velarse por el interés de la gran mayoría, no de intereses particulares o personales o solamente de una determinada institución. ¿Qué nos enseñaron en esta lucha los señores indígenas campesinos que son nuestro orgullo y que debe ser el referente nuestro? Que ellos buscan precisamente el bienestar de los demás. Común, doctor, y eso es lo lógico y lo racional. Es importante felicitar a la clase indígena que estuvo ahí luchando. Lo grave fue lo que quisieron distorsionar
esa lucha, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor. Usted tiene clarísima la película y los ecuatorianos la tenemos. Quisieron manchar la lucha indígena, quisieron mancharla de sangre, de vandalismo, de saqueos, gente infiltrada. Quisieron pescar a río revuelto. Aquellos sectores que tanto daño le han hecho al país, aquellos sectores que hoy tienen una revancha personal contra el presidente de la República y que quisieron desestabilizar al gobierno, pretendieron inmiscuir, infiltrar a gente para que genere el vandalismo, el caos, la delincuencia, el robo. Eso no lo se puede permitir. Nunca lo permitiremos y debemos cuestionarlo desde todo punto de vista. Sí resaltar la protesta social, la resistencia, la lucha de los pueblos, pero sin este tipo de actos. ¿Qué es lo que afectaron? La propiedad privada, la propiedad pública. ¿Qué culpa tiene la ciudad capital, que es ciudad capital de todos los ecuatorianos? ¿Qué culpa tiene la propiedad privada, los negocios, los comercios? Absolutamente nada. Eso cuestionamos, pero sí resaltamos la capacidad de organización, la capacidad de liderazgo. La negociación de ayer fue una demostración, doctor, de un ejemplo que deberíamos todos absolutamente aplicarlo en nuestra vida personal, familiar y en el sector público más aún todavía. Para que no se note que existen intereses ocultos, el sector indígena que estaba levantado, ¿qué pidieron primeramente? Que sean las negociaciones públicas, que no sean a puerta cerrada, en vivo y en directo, para que la gente se entere de lo que están hablando, de lo que están negociando. Y eso le dio credibilidad, le dio transparencia y le dio tranquilidad al país. Eso deberíamos aprenderlo a nivel local, no hacer ciertos acomodos o acuerdos y después de eso comunicar a la colectividad, cuando la colectividad a veces ni sabía ni siquiera por qué protestaba, por qué estaba en paro y qué resultados obteníamos. Entonces, esas son buenas lecciones. Lo bueno también que la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, los sectores levantados en la medida de hecho, a tiempo se desmarcaron de aquellos grupos politiqueros que querían llevarlos a otro sector, a protestas que no se justificaban. Yo creo que también aquí hay una lección para el gobierno, y ayer los indígenas le dijeron, una lección de capacidad, mire, un liderazgo fuerte, preparación de los señores dirigentes indígenas, en donde saben de economía, saben de la realidad de sus comunidades, de sus parroquias, de sus provincias, no son gente improvisada, son gente que sabe a dónde va. Y también el gobierno debe tener lo mismo, gente preparada, gente a nivel nacional y a nivel de territorios. Cuando hay estos levantamientos populares, ahí recién quieren llegar los ministros, las autoridades nacionales, a ver qué pasa en provincias. Eso voy yo. ¿Usted no cree que le falló ante esta medida socializar con todas las bases, sobre todo con todos los sectores, para llegar a un acuerdo y decir en qué me va a beneficiar, para decir estamos de acuerdo o no? Doctor Mejía y la ciudadanía, nunca una autoridad nacional o provincial puede hacer las cosas a espaldas del pueblo. No se demora más que una consulta, una orientación que necesita del pueblo que vive al día a día sus problemas y decirle, ¿qué opina de esto? ¿Qué piensa? Tómala en cuenta, porque nunca podemos administrar un Estado, un país, una institución a espaldas del pueblo. Si le consultaba, le aseguro que no teníamos estos conflictos que los tuvimos. Y decía que las autoridades nacionales también tienen que hacerse acompañar en el territorio de autoridades y de delegados del Ejecutivo que sintonicen con el pueblo, porque si no le informan de los problemas, no le comunican, los conflictos están ahí. Yo creo que el presidente, con el mayor comedimiento, con el mayor respeto, tiene que hacer una revisión inmediata del gabinete. Inmediata. Y lo que hagan una revisión del gabinete también tiene que hacerlo a nivel de todas las provincias. Porque ahí están los resultados adversos y negativos. Autoridades que no representen y que perdieron credibilidad, perdóneme, ya no van a tener el mismo respeto y la misma confianza del pueblo. Necesitan ya una revisión inmediata de las autoridades a nivel nacional. Otro de los temas que, doctor, usted lo ha de estar y la ciudadanía lo está reclamando. ¿Dónde estuvo la Asamblea Nacional? Ajá. ¿Dónde estuvo la Asamblea Nacional? No sesionó una sola. Es una vergüenza. No lo dice Pedro Velasco, lo dice la ciudadanía, lo dice el país. ¿Dónde estuvieron ustedes? Son el principal poder del Estado. La función legislativa siempre ha sido protagonista en el desarrollo del Estado. No los vimos por ningún lado. Y la sorpresa, durante 2 semanas de paralización, la sorpresa que anuncian que el día de hoy se iban a reunir en la provincia de Santa Elena, a sesionar ¿para qué?
no sé si para disfrutar de la playa, o no sé si para ganar viáticos. Eso es vergonzoso, doctor Mejía. ¿Para qué tenemos nosotros representantes asambleístas que no hablan por el país? Son los primeros que tenían que estar socializando y buscando esos tipos de acuerdos. Y dando la cara. Y dando la cara. En manos de ellos está, pero qué vergüenza. Cuando hace poquitas semanas atrás no aprobaron una ley que podía ser la solución para recaudar recursos económicos, el de la incautación de los bienes producto de la corrupción. Entonces, ¿con qué cara son? Sin vergüenzas. Eso es lo grave. Y la ciudadanía los tiene plenamente identificados. Gente que solamente va a buscar intereses personales y no los de la colectividad, los de la sociedad. ¿Usted no cree que le faltó fuerza al presidente de la República lo que hizo Vizcarra en Perú, llamada a la muerte cruzada, y justamente lo que no aportan a su casa? El presidente de la República pudo haber evitado estos problemas desde antes, sentándose primeramente a dialogar con los sectores. ¿Por qué esperamos casi 12 días para sentarnos a dialogar? Tal vez mal asesorado, tal vez los ministros estaban presionando, los élites, los grupos de poder económico en este país estaban presionando mucho, que no lo dejaban tomar esta decisión. Lo que hizo en 12 días pudo haberlo hecho antes. Y el otro tema, el que usted lo habló, pantalones tuvo el presidente de Vizcarra del Perú. Aquellos que estaban haciendo oposición al gobierno, que no le daban paso a las leyes, que estaban haciendo una oposición abierta, muerte cruzada. Yo creo que el país, la sociedad le hubiese aplaudido y le apoyaba totalmente, porque sectores que no producen, que no ayudan al desarrollo del país, no deben estar. Hay que resaltar, sí, el rol protagónico que jugaron en estos días las universidades. La Salesiana, la Católica, la Universidad Central, la Casa de la Cultura, donde hicieron su cuartel general en el Ágora de la Casa de la Cultura. Esos son sectores que sí están preocupados por el país y que dieron precisamente apoyo, albergue, para que estos sectores se protesten en forma pacífica, reaccionen y hagan conocer a la luz pública nacional y a nivel del mundo que hay un sector que sí se preocupa del país. Mire, en toda esta agenda no vemos intereses ocultos del sector campesino, del sector indígena, solamente hubo uno, que es el que más afectaba, derogatoria del decreto 883. No se buscó otro tipo de intereses. ¿Qué significa? Que ellos no buscaban intereses de acomodos personales para sus comunidades, sino que buscaban el beneficio de todo el país, porque con el incremento de los combustibles se incrementaba precios, alimentos. En estos días los alimentos estaban costosos en los mercados, porque no habían y además estaban llegando con precios altos. Entonces, eso es lo que defendían. Aquí hay otra realidad, doctor Mejía, que es interesante que nos permita un poquito conversar este tema. ¿Qué pasó con los líderes aspirantes a la presidencia a nivel de la costa? Con un regionalismo total, con una vergüenza develada totalmente, con sentidos de racismo, de desprecio a la clase popular, diciéndole que no vayan a Guayaquil, que se queden en el sector indígena, en los páramos. ¿A dónde vamos? Si el país es uno solo, es un país multiétnico, plurinacional, que todo el mundo podemos circular por donde sea. En esos declaración se veía el poder del dinero, o sea, la parte burocrática, la parte de esas personas que solamente piensan en intereses personales, pero no en un país. Cierto. ¿Y con qué cara hoy van a poder reclamar el favor popular, el voto popular en las comunidades? Podrán ir a la sierra, a las comunidades indígenas, podrán ir a los lugares donde los despreciaron, a la Amazonía. No van a poder hacerlos. Yo creo que se les cayó la estantería, aspirantes a los candidatos. Es decir, que cavaron su propia tumba. Cavaron su propia tumba. Se les acabó porque tienen que ser primeramente ecuatorianos, pensar que aquí no hay divisiones. Defendieron a los intereses de poder más que al pueblo. Imagínense pretender acusar a sectores populares que reclaman cosas justas de vandálicos, de que ellos van a generar caos en la ciudad y que van a defender a como de lugar. Es decir, se estaba ya provocando una especie de guerra civil y eso no se puede permitir. Yo creo que hoy nos quedan algunos caminos, doctor Mejía. Nos quedan algunos caminos que es importante que la ciudadanía los vayamos todos asimilando. Nos queda un camino de una reconciliación nacional. Así es. Lo primerito. Ya pasamos estos días, ya pasamos protestas, ya pasamos sinsabores, ya pasamos destrozos, vandalismo. Necesitamos reconciliarnos como Ecuador.
todos los sectores a trabajar juntos en esa reconciliación nacional. Necesitamos reconstruir nuevamente la patria, todo aquello que se dañó, por aquellos que no quieren al país, por aquellos actos vandálicos, por aquellos que dañaron la propiedad privada, por aquellos que dañaron la propiedad pública. Tenemos nosotros que reconstruir la patria para demostrar que podemos salir adelante y darle nuevamente credibilidad al mundo, para que los inversionistas miren al Ecuador que sí se puede crecer, porque caso contrario nos van a dar la espalda. ¿Quién va a querer invertir en un país donde permanentemente va a estar en conflicto, vamos a deteriorar todo? Necesitamos también siempre autoridades de cualquier nivel que se encuentren, tomen en cuenta por favor al pueblo, no le den la espalda, no lo tomen en cuenta solamente en época de elecciones para pedir el voto, tómenlo para mejores decisiones, que eso es importante. Y un mensaje último, que ventajosamente ustedes lo manejan muy bien aquí en Tulcán, doctor Mejía. Los medios de comunicación, algunos medios de comunicación privados a nivel nacional, deben ser imparciales. Los comunicadores sociales no pueden tomar partido ni con uno ni con otro sector, tienen que demostrar su autonomía, su imparcialidad en forma transparente. Yo creo que eso es fundamental. Ningún grupo de poder. No pueden defender peor intereses particulares. Yo creo que si podemos ir recogiendo de a poco estos modestos comentarios que hemos dado y que hemos aportado, le aseguro que el país puede ir caminando y enrumbándose nuevamente.